bendigas a aquellos que no te conocen, especialmente aquellos que están alejados de la verdad, y que tú puedas, Señor, traerlos a este redil antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, para que tú toques su corazón y que ellos puedan llegar de nuevo al conocimiento de toda verdad. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos todavía en estos tiempos, que tenemos un lugar donde reunirnos para celebrar este santo día, tu santo sábado. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que cada día podamos crecer en la gracia que solo nuestro Salvador Cristo Jesús nos puede dar. Gracias por tus bendiciones y por tu palabra en esta hora. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay alegría cuando nosotros vemos que un alma viene a los pies del Señor, ¿verdad? Buscándolo, como dicen, en espíritu y en verdad. En este momento queremos darle una cordial bienvenida a nuestra amiga que trae la hermanita Silvana. ¿Cuál es el nombre de ella? Sofía. Mire, sea bienvenida acá en este lugar. Si el Señor la ha traído es porque tiene hambre y sed de su palabra. Porque nada sucede aquí por casualidad. Es porque Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros el querer buscarlo. Y como habían dicho también, nos da gusto ver a los jóvenes, a los niños. Ahora Daniel tiene más jóvenes ahí, tiene que hacer un trabajo más todavía con esos jóvenes. Tiene que enseñarle el trabajo que el Señor le está mostrando a él, para que ellos puedan venir a esta verdad. Bienvenido. Y aquí a nuestro hermanito también que está allá, qué gusto nos da y qué alegría. ¿Cuántos están alegres hoy? ¿Ah? ¿Verdad? Por eso quiero leerles una nota muy importante. Miren, dice la sierva del Señor que en estos tiempos nosotros vemos cómo están las señales, y si las señales están dando cosas terribles, cuánta más alegría debería de haber en nosotros que tenemos una iglesia donde se está predicando verdad para este tiempo. Miren lo que dice acá. Solo les voy a leer una pequeña exhortación. Dice acá, en Hebreos 10:25 dice: no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. ¿Ven? Que es bueno reunirnos como iglesia. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiere decir el Señor que ahora que nosotros estamos viendo los grandes acontecimientos que están pasando, algunas de estas bancas que están vacías, ¿saben qué va a pasar? Van a venir personas que quieren escuchar verdad presente. Miren lo que dice aquí. No es asunto de poca importancia que una familia que vive en un vecindario de no creyentes se mantenga como representante de Jesús guardando su ley. Se nos requiere que seamos epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos. Aquí es donde viene la parte importante. Se nos dice, esto implica tremenda responsabilidad.
Dice, no está bien que el pueblo de Dios pierda el privilegio de asociarse con aquellos que tienen la misma fe. Se llama A fin de conocerle, 28 de mayo. Pero escuchen esto, no está bien que el pueblo de Dios pierda el privilegio de reunirse o asociarse con aquellos que tienen la misma fe, pues la verdad pierde su importancia en su mente y su corazón. Cesa de estar iluminado y vivificado por su influencia. O sea, que donde nosotros vemos que hay una iglesita que está predicando el mensaje que se está dando en estos tiempos, dice el Señor, que es bueno de que nosotros vengamos a ese lugar a reunirnos. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar palabra que es palabra de verdad presente. Con esas palabras yo les quiero dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor nos siga fortaleciendo y que sobre todo que el Señor nos siga ayudando, que es bueno estar en la casa del Señor, a venir nosotros a glorificar y alabar su nombre. El Señor siempre nos habla a través de sus profetas y de sus mensajeros. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a colocarnos de pie y vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 176, Cuando suene la trompeta. Uno, 7, 6. Así como estamos de pie, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14.
Apocalipsis 14:8. Y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 14:8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Que el Señor bendiga su santa palabra, mis hermanos. Y vamos a orar en este momento para que el Espíritu de Dios nos dirija. Los invito para que tengamos una oración. Maravilloso Señor Jesús, que mora en las alturas de los cielos. Bendito y alabado sea su nombre, Señor, por todos los siglos de los siglos. Nos dirigimos ante su trono celestial, Señor, aquí humildemente, para agradecerle por el cuidado que siempre nos da, para agradecerle, Señor, porque nos da palabra de vida. Que en este momento, Señor, que vamos a abrir su santa palabra, sea para seguir ayudando a su pueblo a crecer más espiritualmente. Y sobre todo, Señor, no permita que ninguna cosa o algo que nos quiera alejar de esta verdad entre en nuestra mente, sino que nosotros podamos abrir nuestro corazón como aquellos niños que están con deseos de recibir ese pan físico. Así nosotros estamos con un gran deseo, Señor, de recibir el pan espiritual. Queremos agradecerle, Señor, por el siervo que usted ha escogido en esta mañana, para que sea la persona que va a impartir su palabra, pues sea aprobada, Señor, desde su trono celestial. Que usted lo cubra, Señor, con su manto de justicia. Sobre todo, Señor, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento y que le ponga en sus labios las palabras que nosotros necesitamos para este tiempo, Señor. Queremos también agradecer por los diezmos y las ofrendas, por lo que se va a colectar en este momento, Señor, que pueda ser multiplicado y que pueda a la misma vez, Señor, hacer el trabajo que usted ha encomendado a esta iglesia, Señor. Gracias le damos, Señor, porque sabemos que estamos en un tiempo donde nosotros necesitamos más de esta palabra y más del trabajo que usted nos ha encomendado para que su mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor. Muy agradecidos estamos, Señor, porque hasta aquí usted nos sostiene. Tenemos un techo, tenemos un grupo aquí de hermanos que están escuchando su santa palabra y aquellas personas que se unen por el internet. También, Señor, queremos agradecerles a ellos, porque usted también les está mandando ese pan espiritual que ellos necesitan. Sabemos que a veces en los lugares donde ellos están no pueden escuchar esta verdad presente, Señor. Pero usted, Señor, sabemos que usted tiene obreros por todas esas partes. Pues póngales en el corazón de ellos a que ellos puedan unirse y conocer esta verdad, Señor. Gracias le damos, Señor, no por los méritos nuestros, sino por su grande amor que usted tiene con su pueblo, Señor. Es en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús que se lo pedimos, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Vamos a buscar el himno número 485. Para recoger los diezmos y las ofrendas. Palabras de consuelo y hechos de
Bueno, ahora vamos a tener una pequeña alabanza para el Señor, para glorificar al Señor en esta hora. Alguien que por favor me acerque el otro micrófono. Gracias. Vamos a cantar a capela el himno número 92. Jamás podrá alguien separarnos. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su propia gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! Que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Amén.
Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy en la casa del Señor? Gracias al Señor, ¿verdad? Que tenemos este bendito privilegio de congregarnos en su santo día. ¿Para qué? Para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ese es el propósito, ¿verdad? Que nuestros corazones sean cada día más convertidos y cada día aprendamos a amar más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito, ¿verdad? Y me da mucho gozo, ¿verdad? Las visitas, bienvenidas una vez más, todas las visitas, la amiga de Silvana que está por allá, Sofía, y también quiero darle una cordial bienvenida a nuestro hermano Manuel. Bienvenido, Manuel, de verdad que sí, nos alegra verte por aquí, de verdad que sí, estamos muy contentos. Y bueno, todos, si se me olvida alguien también, y también el joven aquí, ¿cómo se llama él? Joshua, bienvenido Joshua. Y los amigos de Daniel también, ¿verdad? Bienvenidos. Los tres jóvenes hebreos dicen por aquí, muy bien. Bien, hermanos. Sin más preámbulo, vamos entonces a presentar el mensaje de esta mañana, como lo leyó el hermano Osvaldo en la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 8. Hoy vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. La vez anterior, cuando tuve la oportunidad de predicar aquí en esta iglesia, ya había presentado el mensaje del primer ángel, como lo es Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. En aquella ocasión habíamos hablado, ¿verdad? Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. Pero en la mañana de hoy vamos a hablar en el mensaje del segundo ángel que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a buscar en nuestras Biblias este versículo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Yo creo que esto no lo sabemos de memoria porque es la verdad presente de esta iglesia en particular, de nuestra iglesia. El Señor levantó esta iglesia adventista del séptimo día con un objetivo, con un propósito, ¿verdad? De dar al mundo el último mensaje de misericordia. Y ese último mensaje de misericordia está basado en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Hoy, por supuesto, hablamos de ese segundo ángel. ¿Y qué dice ese segundo ángel? Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Estamos claros con eso? Interesante, ¿verdad? Ahora, esto es un mensaje que yo imagino que nosotros, como iglesia, nosotros conocemos este mensaje, lo hemos estudiado. Pero ¿por qué yo traigo de nuevo a colación esto, hermanos? Recuerden el método que no tiene posibilidad de fracaso. El método de Dios es el método de la repetición. Y tanto es así, antes de comenzar o antes de entrar en materia, me viene a la mente este versículo que está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Escuchen bien, hermanos, que la repetición no es mala, a pesar de que hay algunos hermanos que parece que les fastidia un poco la repetición, ¿verdad? Pero en la repetición hay sabiduría. Y en la repetición aprendemos aquellas cosas que se nos han olvidado. ¿Ok? Escuchen bien lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. El apóstol Pablo exhortando a las iglesias del Asia, iglesias que sabían la verdad presente, que no eran ignorantes de la verdad presente. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo, segunda de Pedro, perdón, es segunda de Pedro, no el apóstol Pablo, segunda de Pedro, el apóstol Pedro,
Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Lo ven? O sea, aunque nosotros sepamos estas cosas, no está de más que las repitamos. ¿Para qué? Para confirmar a la iglesia ¿en qué? En la verdad presente. Y anoche el pastor estaba hablando de una noticia, ¿se acuerdan? Hermanos, pronto va a venir lo que ya prácticamente está a las puertas, estos eventos finales que si nosotros no estamos preparados, ¿qué va a pasar? Esta corriente nos va a barrer con todo y el conocimiento que tengamos. Por eso es importante que la iglesia que profesa la verdad presente tiene que estar confirmada en la palabra de Dios. Tiene que estar confirmada en la verdad que ella conoce. Por eso es importante que nosotros recordemos estas cosas. Es necesario en estos tiempos que estamos viviendo, recordaros siempre, como lo dice aquí el apóstol Pedro, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, el mensaje del segundo ángel. Fíjense qué interesante. A mí me gusta mucho cuando yo presento estos mensajes desglosarlo. Y ese es el mejor método para poder uno estudiar la palabra de Dios. A mí me gusta mucho más el tipo estudio que el sermón, porque yo creo que se aprende mucho más. Y fíjense lo que dice aquí, desglosando este versículo 8 de Apocalipsis capítulo 14. Fíjense bien que dice, otro ángel les siguió diciendo, otro ángel. ¿Será que aquí cuando dice el apóstol Juan, cuando dice otro ángel, ¿será que es un ángel literal? Por supuesto que no. Ahora, ¿a quién representa este ángel? El mismo apóstol Pablo lo dice en Gálatas. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4. Es un versículo que ya nosotros hemos leído, se los leí en el tema anterior, pero vamos a repetirlo. Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Escuchen bien, el apóstol Pablo aquí hablando que tenía una enfermedad en el cuerpo. Ya ustedes saben cuál era la enfermedad o el padecimiento o el aguijón que le afectaba al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo anhelaba liberarse de ese aguijón que tenía. Pero escuchen bien lo que dice aquí estos versículos de Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo recibieron los Gálatas a Pablo? ¿Cómo qué? Como un ángel. ¿Se dan cuenta? Toda persona que predica la verdad presente, el evangelio eterno, es un ángel o está representado por ese ángel. Como dice aquí, otro ángel le siguió diciendo. Ahora fíjense ustedes, aquí hay otra palabrita muy importante, le siguió. ¿Qué significa le siguió? Le siguió significa que este mensaje sigue después del primero. O sea, porque es una secuencia. Está primero el mensaje del primer ángel, luego el mensaje del segundo ángel y luego el mensaje del tercer ángel. O sea, es una secuencia. Pero no están separados estos ángeles o estos mensajes. Uno está conectado con el otro. Es un bloque que no puede separarse. Por eso es importante que este mensaje se presente completo.
Por eso es que en la presentación anterior presenté el mensaje del primer ángel, ahora me toca el segundo y luego el tercer ángel, porque es un bloque completo. En estos postreros tiempos el Señor le está pidiendo a su iglesia remanente, que predique al mundo antes de que Cristo venga el último mensaje de misericordia basado en el mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Sigue diciendo, ha caído Babilonia. Vamos a detenerlo ahí. Fíjense bien qué interesante. Ha caído Babilonia. Ahora, vemos aquí, esta palabra se repite dos veces. Ha caído Babilonia. ¿Qué significa la palabra Babilonia? A veces esta palabrita es como que si fuera una ofensa para los miembros de la iglesia del remanente, ¿sí o no? Cuando nos hablan que tal hermano está en Babilonia, ¿verdad que es como una palabra un poquito ofensiva? Pero créanme, hermanos, que no es una palabra ofensiva. La palabra Babilonia, cuando nosotros analizamos esta palabra, una palabra sencilla, la palabra Babilonia, ¿de dónde viene? De Babel, nosotros lo hemos estudiado, que significa confusión. Eso es lo que significa la palabra Babilonia. Ahora, vamos a buscar el origen de dónde viene esa palabra. ¿Dónde está? En Génesis capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 9. Génesis capítulo 11, allá donde el Señor confundió las lenguas, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Ok. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenía la tierra? ¿Toda la tierra? Una sola lengua. ¿Y qué más? Y unas mismas palabras, es decir, estaban unánimes, toda la tierra. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí está. Ahí vemos claramente de dónde viene la palabra Babilonia, ¿verdad? Viene de Babel, de la torre de Babel. Y qué interesante en esta historia, vemos nosotros, después que ocurrió el diluvio, ¿qué fue lo que hicieron los habitantes postdiluvianos? ¿Qué hicieron? O sea, dijeron, bueno, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega ¿a dónde?
hasta el cielo. Es decir, estaban desafiando a Dios por si acaso el Señor mandaba otro diluvio, pensaban ellos. O sea, todavía, hermanos, y lo peor de todo esto es que ellos se hicieron un nombre. Ahora, ese nombre, ¿qué representa ese nombre? ¿Será que estaban unidos en la verdad? Estaban, o sea, era un nombre ¿de qué? De rebelión contra Dios. Ese era el nombre que ellos estaban levantando. O sea, ellos se hicieron un nombre y el nombre era rebelión contra Jehová. Ese era el nombre de los habitantes que edificaron esa ciudad y esa torre cuya cúspide llegaba al cielo. De ahí es que viene precisamente la palabra Babilonia. O sea, ¿qué hizo el Señor? Y fíjense bien lo que dice aquí Génesis. No sé si ustedes se dieron cuenta que dice, descendamos. O sea, el Señor está hablando en plural. ¿Por qué el Señor no habla en singular? Porque descendió ¿con quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, descendieron. Descendamos ¿y qué? Y confundamos las lenguas. Y miren, de esa manera el Señor, porque dijo Él, nada les hará desistir de lo que piensan hacer. O sea, ellos se plantaron en rebelarse en contra de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y por esa razón el Señor dijo, bueno, lo que voy a hacer es confundir las lenguas. Y bastó y sobró, hermanos, para confundir la lengua de esa generación rebelde. Que esa rebeldía no es solamente de esa época. Nosotros podemos ver que hoy por hoy vemos nosotros esa misma rebeldía. Aquellos que se quieren levantar en contra de la verdad. ¿Qué pasa cuando un pueblo se levanta en contra de la verdad? Puede estar su mente despejada, puede estar su mente en la verdad, puede entender el mensaje de Dios. ¿Qué pasa con este mundo? Que este mundo le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso precisamente está profetizado, que a lo malo se le iba a llamar bueno y a lo bueno se le iba a llamar malo. Precisamente esa es la rebelión. Esa es la consecuencia de la rebelión. Esa es la consecuencia de estar en Babilonia. Cuando un pueblo, una congregación religiosa se rebela contra Dios, ¿en qué termina? Una generación o una congregación confusa. No entienden el mensaje de Dios, tristemente. Y qué claro habla Dios, que hasta un niño lo puede entender, así es el lenguaje del Señor. Pero el hombre es el que ha confundido el evangelio. O sea, el verdadero evangelio estoy hablando, el verdadero. ¿Cuántos no hay que han malinterpretado las escrituras, hermanos? Por eso es que el Señor le dijo a su pueblo, cuando estaba con los discípulos, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la única forma de que podamos recibir el testimonio de Jesucristo es a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. No hay otro medio. No es a través de la filosofía o la ciencia, no. La ciencia de los hombres nunca nos va a llevar a los pies de Jesús. Jamás. Solamente la Biblia, este precioso libro que fue escrito por los profetas, hombres inspirados por el Espíritu de Dios, fueron los que escribieron este precioso libro, tanto la Biblia como el espíritu de la profecía. Todo fue divinamente inspirado por la mano de Dios. ¿Ok? Entonces, hablando de Babilonia, fíjense bien, y qué interesante, otro detallito más, no sé si se fijaron, 2 veces dice, ha caído Babilonia. Ya nosotros sabemos que Babilonia representa el error o la confusión, y tristemente vemos cómo este mundo está en confusión, que solamente una minoría son los que están abrazando la verdad, una minoría, un remanente, son los únicos que tienen la verdad presente en sus manos. Y cuando hablamos de la verdad presente, estamos hablando de un pueblo que vive, no solamente que predica, sino que vive, pone en práctica los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, que este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones. Esa es la señal que falta, ¿para qué?
como dice el Señor, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el testimonio, acompañado con la predicación del mensaje, las dos cosas, es lo que va a hacer que la bestia se levante para perseguir a los santos del Altísimo. Es lo único que va a levantar a la bestia, para que persiga o se levante la persecución. Pero fíjense, cuando dice ha caído Babilonia 2 veces, nosotros pudiéramos ver la única vez cuando cae el error o cuando se ve desenmascarado el error, ¿cuándo fue? La primera ocasión fue cuando el Señor derramó su espíritu con gran poder en el Pentecostés. ¿Qué pasó con los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo con gran poder? Allá en el Pentecostés, como dice Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? ¿O cómo estaban los discípulos? Estaban todos juntos, unánimes, es decir, estaban todos juntos en un salón así como este. Pero no solamente estaban juntos, ahora nosotros mismos estamos juntos en este momento, pero, aquí viene el pero, ¿estaremos unánimes? ¿Creemos todos en el mismo evangelio? ¿O es que algunos lo interpretan de una manera y otros de otra? ¿Qué pasa cuando en una congregación unos interpretan el mensaje de una forma y otros de otra? ¿En qué se puede convertir esa congregación? Confusión es lo que puede haber en esa congregación. Pero fíjense la misericordia del Señor. El Señor llama a su pueblo a que salga de Babilonia. O sea, no es algo que nos hemos perdido estar en Babilonia, no. Sino el Señor está llamando a su pueblo a que salga de la confusión antes de que el Señor venga a buscar a su pueblo. Porque el Señor quiere buscar a un pueblo sobrio, un pueblo que esté establecido en la verdad, arraigado en este mensaje de salvación. Por eso es que dice 2 veces. La primera vez fue en el Pentecostés y la segunda vez, ¿cuándo va a ser? Cuando sea derramada la lluvia tardía. Cuando el Señor ha derramado su Santo Espíritu, como pasó cuando los discípulos. Hermano, dice el deseado de toda la gente, que las sinagogas se quedaron vacías. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando el Señor estuvo en esta tierra, todos seguían a Jesús. Obviamente muchos lo siguieron porque estaban enfermos, la mayoría porque estaban enfermos y anhelaban ser sanados. Pero algunos de ellos lo siguieron, ¿por qué? Porque, como dijo Pedro, cuando dijo Pedro, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede soportar este evangelio que me dice a mí que tengo que hacer un sacrificio para dejar todas las cosas que a mí me gustan? Es dura esta palabra, Señor, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede oír? ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? ¿Esto os ofende? ¿Queréis ir acaso vosotros también? Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, Señor. Tú tienes palabra de vida, aunque este evangelio represente una cruz, pero tú tienes palabra de vida. Este es el evangelio de salvación. Por eso es que los discípulos, hermanos, rompieron con todo lo que se oponía a la palabra de Dios, se sometieron a la palabra de Dios y finalmente recibieron el Espíritu Santo. O sea, crucificaron el yo. Y una vez que crucifican el yo, Cristo puede morar en el alma que crucifica el yo. Solamente así. Por eso es que los discípulos, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, esa es la experiencia que cada uno de nosotros tiene que vivir para que podamos nosotros ganar el cielo. Tenemos en este mundo que crucificar la carne, ese es el paso. O sea, tenemos que seguir los pasos del santuario. Sacrificar la carne en el altar de los sacrificios, el bautismo, para poder entrar al lugar santo. Ese es el orden. No bautizarme, no, o sea, pasarle a un lado al altar de los sacrificios porque es muy dura la cruz, ¿no?
La mayoría quiere un evangelio fácil. ¿Y cuántas iglesias no se llenan, hermanos, hoy día? Vemos iglesias populares llenas de miles de miembros. ¿Por qué? Porque ahí sí me aceptan como yo quiero estar. Ahí sí me aceptan con los gustos y las cosas del mundo que yo quiero abrazar. Por eso es que el profeta Isaías no se equivocó cuando dijo: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O sea, estas 7 iglesias, ¿qué es lo que querían? Vivir un evangelio fácil, un evangelio que no tuviera la cruz, libre del altar de los sacrificios. Eso era lo que quería la iglesia, o la mayoría de los miembros hoy día quieren eso en estos tiempos. Por eso, hermanos, es que el Señor manda a su pueblo, ¿a qué? A que salga de Babilonia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor manda. Por eso entonces dice: ha caído Babilonia, ¿verdad? Ahora, hablando de Babilonia, acuérdense que la caída de Babilonia no es solamente espiritual, también lo vemos desde el punto de vista literal. ¿Se acuerdan los imperios desde Babilonia, verdad? En el año 600 a.C. aproximadamente, cuando aparece en escena el rey Nabucodonosor, el emperador o el rey de Babilonia. Ese imperio duró aproximadamente unos 66 años, duró el imperio de Babilonia. Pero finalmente Babilonia cayó. Estamos hablando de la Babilonia literal. Pero vamos a buscar en Jeremías, capítulo 50. El profeta Jeremías habla de esa caída literal de la Babilonia imperial de los tiempos de Nabucodonosor. Y luego, por supuesto, de Belsasar, cuando Belsasar estaba bajo el trono, el que tenía o estaba como rey del imperio de Babilonia. Jeremías capítulo 51. Vamos a leer, claro, todo el capítulo habla de la caída de Babilonia, pero vamos a leer algunos versículos para no leerlo todo. Dice, Jeremías capítulo 51, versículos 1 primeramente, dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Versículo 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Versículos 8 al 11 dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Versículo 10. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Versículo 29 dice, temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Versículo 37 dice, y será Babilonia montones de ruina, morada de chacales, espanto y burla sin morador. O sea, ahí vemos claramente, está hablando el profeta Jeremías de qué, de la caída del imperio de Babilonia, que estaba en ese momento, ya quedaba, era el rey Belsasar. Y fíjense lo que dice
el libro de Profetas y Reyes. Para los que están anotando, Profetas y Reyes en la página 389. Bueno, todo este capítulo que se titula El vigía invisible. Interesante lo que dice aquí la sierva del Señor en relación a este capítulo. Escuchen bien lo que dice aquí, hablando de la caída de la Babilonia imperial. Dice: más de un siglo antes, la inspiración había predicho que la noche de placer, durante la cual el rey y sus consejeros rivalizarían unos con otros para blasfemar contra Dios, se vería de repente trocada en ocasión de miedo y destrucción. Y ahora, en rápida sucesión, se produjeron uno tras otro acontecimientos portentosos que correspondían exactamente a lo descrito en las Sagradas Escrituras antes que hubiesen nacido los protagonistas del drama. Dice: mientras estaba todavía el salón de fiestas rodeado por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información de que su ciudad era tomada por el enemigo contra cuyos planes se había sentido tan seguro. Los vados fueron tomados y consternáronse los hombres de guerra. Aún mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata y de oro, los medos y los persas, habiendo desviado el curso del río Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos, como de langostas, y sus gritos de triunfos podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Así dice este libro, Profetas y Reyes, en relación a la caída del imperio de Babilonia. Acuérdense que estaba Belsasar, esa noche de banquete, ¿verdad? Era un banquete donde estaban sus reyes, sus príncipes, sus concubinas. Era una fiesta desenfrenada lo que ellos tenían. Y de repente, ustedes saben muy bien la historia, como lo dice Daniel capítulo 5, ¿verdad? Apareció una mano escribiendo en la pared del palacio, ¿verdad? Escribiendo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. O sea, imagínense ustedes, hermanos, cómo nos sentiríamos nosotros, porque eso lo leemos nosotros aquí. Es muy fácil leerlo, pero ustedes se imaginan que aparezca aquí mismo ahora una mano escribiendo en esta pared de este templo, escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. O sea, imagínense ustedes el terror tan grande que vivieron, ¿verdad?, el rey Belsasar y todos los que con él estaban en esa fiesta. Y ahí mismo mandó llamar a los magos, astrólogos y cantadores y adivinos, y ni siquiera se acordaba del profeta Daniel, hasta que al fin lo llamaron para que descifrara la escritura. Y cuando él le describe la escritura, ¿qué es lo que dijo? Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y esa misma noche, ¿verdad? Esa misma noche el rey Belsasar muere y quien sube al trono, ¿quién fue? Darío de Media, es decir, los medos y los persas tomaron la ciudad. O sea, de esa manera, hermanos, cayó Babilonia imperial. Ahora, esa es la Babilonia imperial. Pero vamos a buscar nosotros en nuestras Biblias la caída de la Babilonia espiritual o la Babilonia mística, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias otro versículo que conocemos, el mensaje del cuarto ángel. ¿Qué dice el mensaje del cuarto ángel? Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Escuchen bien lo que dice este versículo, el mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Lo ven?
en qué se convirtió Babilonia? En habitación de demonios y espíritu y albergue de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En eso se convirtió Babilonia, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, hermanos. La caída de la Babilonia espiritual. ¿Qué pasa? Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una iglesia o congregación rechaza el mensaje de la verdad que el Señor le envía a través de sus siervos? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el rechazo de la verdad trae confusión y la confusión es Babilonia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas congregaciones religiosas no han caído en el estado de Babilonia por rechazar la verdad? Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos hagamos un examen de conciencia. ¿He rechazado yo la verdad alguna vez? ¿O he rechazado alguna amonestación de algún hermano? Por eso, mis amados, nosotros como iglesia debemos ser lo suficientemente humildes como para tomar el consejo de nuestros propios hermanos. Porque el Señor no solamente puede hablar a través de nuestros hermanos, sino hasta una mula puede darnos un consejo, como pasó con Balaam. O sea, el Señor puede utilizar cualquier instrumento humano para darnos una amonestación. Y hasta un niño nos puede amonestar a nosotros. Ahora, nosotros a veces, ¿qué pasaba con los escribas y los fariseos? No cuestionaron a Jesús, lo dice el deseo de toda la gente. Por eso, mis amados, nuestro corazón, si nosotros queremos ganar el cielo realmente, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la verdad. Romper con el prejuicio. Una de las cosas que hace muchísimo daño en un hermano o una hermana es, hermanos, el prejuicio. Porque lo dijo ese hermano, no, yo no voy a ir a la iglesia porque va a predicar fulanito de tal. No, el Señor puede utilizar cualquier persona. Y aún, fíjense, la sierva del Señor habla, hay una cita que habla de que una hermana fue convertida y aceptó al Señor. No fue por el ministro que le predicó, porque dice la cita que ese ministro que predicó y que esa hermana escuchó ese mensaje, ese ministro era un impío. Y el Señor utilizó aún ese impío porque ese corazón que estaba ahí estaba abierto a la verdad. O sea que el Señor puede utilizar cualquier medio para dar un mensaje. Nosotros tenemos que romper con el prejuicio y a veces el prejuicio nos embarga a cada uno de nosotros, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿en qué se convirtieron cuando nosotros estudiamos el mensaje de las 7 iglesias? La iglesia de Esmirna o la época de la iglesia de Esmirna y Pérgamo. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 2 para que ustedes vean en qué se convirtieron esas iglesias que rechazaron la verdad. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9 primeramente. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Escuchen bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Voy a leer primero el verso 9 y luego el versículo 13, pero primero el versículo 9, que está en el contexto del mensaje a la iglesia de Esmirna. Escuchen bien en qué se convirtió o qué llegó a ser la iglesia de Esmirna. Dice el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2 lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oh, mis amados, estas palabras son fuertes, porque están dirigidas a la iglesia que profesaba a Cristo, como lo era la iglesia de Esmirna en aquel entonces. Ellos rechazaron la verdad, ¿y en qué se convirtieron? De acuerdo a lo que dice aquí, se convirtieron en sinagoga de Satanás. Versículo 13, que es la iglesia de Pérgamo, también lo dice. Versículo 13 de aquí mismo de Apocalipsis capítulo 2, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Oh, hermano, eso es fuerte, eso es fuerte.
pero retienes mi nombre. Ahí está la parte buena. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Lo ven? Los mismos hermanos le dieron muerte a Antipas. La misma iglesia, repitiéndose la historia con el Señor Jesús. ¿Quiénes le dieron muerte al Señor Jesús? ¿Quiénes lo crucificaron? La misma iglesia. La misma iglesia crucificó al Señor. Qué triste, ¿verdad? Por eso, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que meditar estas palabras para que nosotros meditemos, para que no caigamos en esta condición en que cayó esta iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Todo esto se escribió ¿para quiénes? Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Escuchen bien, vamos a Isaías, capítulo 21, versículo 9. Isaías, capítulo 21, versículo 9. Isaías, capítulo 21, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Isaías capítulo 21, versículo 9 dice: y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, aparte de que cayó Babilonia, ¿qué hizo el Señor? Aparte de que cayó Babilonia, también los ídolos que la iglesia tenía, ¿qué hizo con ellos? Los quebrantó, los echó por tierra. Hermano, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Derribar los ídolos que quizás algunos de nosotros está adorando sin darnos cuenta. Acuérdense que nosotros podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. La idolatría moderna es tan sutil que quizás muchos de nosotros no nos damos cuenta que pudiéramos nosotros caer en esa idolatría. El Señor nos está llamando a salir de Babilonia, de la confusión, del error. ¿Estamos de acuerdo? Bien, voy a leerles aquí en el conflicto de los siglos, la página 440, hablando de el mensaje del segundo ángel. Aquí describe el conflicto de los siglos, el mensaje del segundo ángel. Página 440 para los que están anotando, del conflicto de los siglos. Escuchen bien lo que dice aquí este libro, hablando o comentando del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. ¿Cuándo fue proclamado por primera vez? O hablando desde el punto de vista cronológico, ¿cuándo fue proclamado por primera vez? Dice aquí claramente, en el verano de 1844. Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A quién se aplicaba este mensaje? En ese entonces, a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Qué triste, ¿verdad? Pero el mensaje del segundo ángel, oigan esto, no cumplió o no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, ¿a medida que qué? A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo,
fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída. Caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones, dice ella. El espíritu de conformidad con el mundo, ¿qué cosa? El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. Imagínense ustedes. O sea, cuando se escribió esto, por supuesto, todavía no se había dado toda esta gran apostasía que nosotros estamos viendo en estos tiempos. En aquel entonces se estaba fundando o estaba formándose la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a decir, la última iglesia que iba a dar al mundo este mensaje final de Dios. Y antes de que el Señor venga, ¿cuál es la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros? Proclamar al mundo este mensaje. Pero para dar este mensaje, la iglesia tiene que prepararse en la sana doctrina. Como decíamos, ¿verdad? Del vino nuevo, o el vino, como leíamos anoche en el deseado de toda la gente, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando en las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, que cuando el maestresala lo probó, oye, este vino es mucho mejor del que se sirvió primero. O sea, hermano, ¿qué representa ese vino fresco, puro de uva? La sana doctrina, el evangelio eterno, el evangelio de salvación. Ese es el vino que Jesús te quiere dar a ti, hermano. ¿Para qué? Para que tengamos salvación y vida eterna. El Señor no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque quiere tu salvación. Se ha demorado es por eso. Porque quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, hermanos. He ahí la misericordia de Dios, que nos ama con un amor que el hombre no puede comprender. Por eso es que grande es el misterio de la piedad. Es grande, que el hombre no puede entender ese amor tan grande. Apenas el apóstol Pablo pudo más o menos definir el concepto de la palabra amor en 1 Corintios capítulo 13. Cuando él dice que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita. Cuando hablamos de todas estas características, estamos hablando simplemente de los frutos del Espíritu Santo. Todo está en armonía. La palabra de Dios. Por eso, mis amados, la palabra de Dios, tanto la Biblia como el espíritu de la profecía, no se contradicen. Quienes nos contradecimos somos nosotros. A veces malinterpretamos las escrituras. Por eso, hermanos, antes de estudiar la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, clamar al Señor en oración. ¿Para qué? Para que nos dé entendimiento, discernimiento, para que no se interponga mi idea preconcebida, porque muchas veces estudiamos y a veces ha pasado. Un hermano quizás nos contradice a nosotros de acuerdo a una interpretación, pero yo, para llevarle la contraria a ese hermano, el yo, ¿verdad? Surgiendo, levantándose el yo, ¿qué es lo que hago? Estudio la palabra para buscar, para contradecirlo a él con versículos. ¿O es que acaso, como decía la hermana Miriam esta mañana en la edificación, la parábola del rico y Lázaro? ¿Cuántos no han agarrado la parábola del rico y Lázaro como otros textos para decir que sí hay vida después de la muerte? Con un escrito está. O sea, hermanos, que para no caer en esa confusión es necesario que nosotros primeramente abramos nuestro corazón. Tenemos que caer sobre la roca, primeramente, despojarnos del viejo hombre, de todas las malas costumbres, caer sobre la roca y pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría,
¿No dice la palabra de Dios que el que tenga falta de sabiduría, pídale al Señor, el cual la dará en abundancia? ¿No dice eso el Señor en su palabra? ¿O es que acaso la sabiduría se la va a dar a los pastores y ministros que estudian en una universidad de teología? No, hermanos. Hasta el más humilde de los seres humanos, hasta el más pobre, Dios le puede mostrar grandes verdades, pero va a depender de cómo es el corazón. ¿Está contaminado el corazón? ¿Está manchado, contaminado con la falsa doctrina o con el vino fermentado? Como lo dice más adelante, vamos a seguir. Escuchen lo que dice aquí, Apocalipsis, continuando, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, continuando con este versículo. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Bueno, la gran ciudad, ¿a quién representa? El mundo, ¿verdad? La gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas, ¿a cuántas? Algunas, dice, a todas las naciones, ¿de qué? Del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es ese vino? ¿Qué representa el vino? Como estábamos diciendo ahora, falsas doctrinas, en este caso el vino fermentado, el vino de Babilonia. Ahora, hablando de la palabra vino, como dijimos, ¿verdad? Representa doctrina. El vino nuevo representa la sana doctrina que el Señor Jesús vino a establecer. Pero el vino de Babilonia representa ¿qué? Las falsas doctrinas o los vientos de doctrina. Oh, hermanos, yo creo que si nosotros nos ponemos a enumerar cuántas falsas doctrinas no se han levantado, yo creo que no terminaríamos en esta mañana. Tendríamos que presentar como 4 o 5 sermones hablando solamente de las falsas doctrinas. Y voy a mencionar algunas de ellas, pero no voy a profundizar en ellas porque no es el tema. Solamente estoy hablando de ese vino, que el vino del furor de su fornicación. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 17 está una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y esta bestia tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer dice que estaba vestida de púrpura escarlata llena de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Y qué tenía en su mano? ¿Qué tenía en su mano? Una copa llena del vino del furor de su fornicación, es decir, el vino de las falsas doctrinas. Bueno, ese vino de las falsas doctrinas podemos mencionar algunas. La inmortalidad del alma, ¿de dónde se ha sacado? Y vamos a hacerlo sencillo para no profundizar, porque estos son, cada uno de estos pudiéramos sacar un tema diferente. Pero, ¿de dónde se ha sacado la doctrina de la inmortalidad del alma? ¿De dónde? Bueno, de la famosa parábola del rico y Lázaro, unida con Apocalipsis capítulo 9, cuando se abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas que clamaban. O sea, es como decir que estaban las almas, los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, y estaban clamando. De ahí es que sacan esta falsa doctrina de que hay vida después de la muerte. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir y los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque su memoria es puesta en el olvido. Lo dice claramente. Hermanos, en la palabra de Dios no hay contradicción. No hay contradicción en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea, ¿corta qué cosa? El error. Por eso es que cuando el error se ve enfrentado con la verdad, es ahí donde cae Babilonia. ¿Lo ven? Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Sacar quizás la Babilonia que haya estado en cada uno de nosotros. Otra doctrina o falsa doctrina que está contenida en ese vino de Babilonia, el rapto secreto. ¿De dónde sacaron el rapto secreto? Y los 7 años de la gran tribulación. Ustedes saben muy bien que en Mateo capítulo 24 dice claramente que unos serán tomados y los otros serán dejados.
De ahí es que sacan la teoría o la falsa doctrina del rapto secreto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Otra, el tormento eterno también, porque recuerden que la Biblia siempre habla del fuego eterno. No quiere decir esto de que todavía ese fuego esté quemándose o exista un infierno. ¿De dónde sacan eso, hermanos? Porque si nosotros buscamos en la palabra de Dios, cuando habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que dice que iba a ser destruida con fuego eterno, que arde eternamente, dice la palabra de Dios en Génesis. Pero ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿será que todavía Sodoma y Gomorra se está consumiendo en un fuego eterno? No. Lo que pasa es que tenemos que saber interpretar la palabra. Es las consecuencias de ese fuego, de esa destrucción, que iban a ser eternas completamente, ¿verdad? Otra doctrina o falsa doctrina que se ha levantado, la marca de la bestia o el falso día de adoración, el domingo. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, ¿cuántas iglesias no han dicho, no, es que Cristo resucitó el domingo, por eso el domingo es el día del Señor? Y ya ustedes saben lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Cómo el Papa Francisco está levantando, ¿verdad? Cada vez está exaltando el domingo como el día del Señor. Cada vez. Se está preparando las mentes ¿para qué? Para que cuando se establezca la ley dominical, el mundo la acepte sin titubeo, sin protestar, sino que el mundo diga, no, sí necesitamos verdaderamente el día para proteger el planeta Tierra, ¿verdad? Pero ya nosotros sabemos lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Y así por el estilo, hermanos, también está otra falsa doctrina, la naturaleza errónea de Cristo. ¿Cuántos hay que han negado al Padre por un lado, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Cuántos no hay que dicen que no hay o que el Espíritu Santo no existe o que el Espíritu Santo es una mujer? Tantas cosas que se han inventado. O que Cristo no existe sino solamente Jehová. O que no solamente Jehová, sino que es en el nombre de Cristo solamente. Hermanos, ¿cuántas falsas doctrinas no se han levantado? Producto de la mala interpretación de las Escrituras, de haber bebido del vino de Babilonia. Ahora, yo exhorto a la iglesia, nosotros que estamos en esta verdad presente, exhorto a la iglesia, hermanos, a que tengamos cuidado. ¿Cuántos hermanos no se han desviado? Yo lo he visto en muchas congregaciones, allá en Venezuela, donde yo estaba dirigiendo una congregación. Muchos hermanos se fueron tras una falsa doctrina, hermanos, por escuchar por YouTube un predicador. Y muchos de ellos dicen, oye, tremendo mensaje, amén, gloria a Dios, cuando están recibiendo una doctrina de demonios. ¿Por qué sucede esto? Por nuestra falta de discernimiento. Por eso es que el Señor en cada mensaje de cada iglesia dice, el que tenga oído, y no son estos oídos, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, el Espíritu Santo. Porque sucede que hay otro espíritu que también le está hablando a la iglesia y es el espíritu del diablo. Pero el diablo no habla así de forma grotesca, hermanos, no crean. El diablo se disfraza de una forma muy sutil. ¿Para qué? Para engañar, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos, lo dice Mateo capítulo 24. ¿O es que acaso nosotros no nos acordamos de esos textos bíblicos? ¿Qué pasa con la iglesia de Dios? Con los que dicen ser el remanente. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? Hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado. Ya está prácticamente a la puerta todos estos grandes eventos que están por ocurrir. ¿Qué está haciendo la iglesia de Dios? ¿Estamos dormidos? ¿Con qué nos vamos a despertar, hermanos? ¿Con qué? El Señor está amonestando a la iglesia para que despierte, porque ya casi no hay tiempo, hermanos. Es hora de despertarnos del sueño que hemos tenido. Bueno,
Es incontable el número de las falsas doctrinas que componen el vino de Babilonia. Entre esas, el espiritismo moderno, la Trinidad católica y un sinfín de doctrinas que están bebiendo la mayoría de los seres humanos por falta de discernimiento, porque no diferencian entre su mano derecha y su mano izquierda. No hay discernimiento y el Señor quiere que su pueblo tenga discernimiento. ¿Ok? Voy a leer 2 citas más y termino. Conflicto de los siglos, páginas 661 y 662. Escuchen bien lo que dice aquí este libro. Hablando del mensaje final de Dios. Este capítulo yo se los recomiendo. Capítulo número 39 del Conflicto de los siglos. Dice así. O sea, hablando del capítulo 18 de Apocalipsis. Dice, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. ¿En qué se encuentra el mundo religioso? En una terrible condición, hermanos. Oigan esto. Cada vez que la gente, oigan esto, cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Oigan esto. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo de los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. ¿Lo ven, hermanos? O sea, nosotros, por el hecho de que estemos aquí, que hayamos aceptado la verdad presente, no quiere decir que nosotros estemos lejos de ese peligro de convertirnos en una habitación de demonios. Eso puede pasar con las congregaciones. Por eso es importante, hermanos, que en la iglesia se sigan las normas y las reglas, por supuesto, basadas en la palabra de Dios, basadas aquí en la palabra de Dios. Pero recuerden que toda congregación, toda iglesia tiene una junta y esa junta toma decisiones para el bien de los feligreses, de los miembros de la iglesia. Ese es el propósito de las juntas. Pero también la iglesia está en el deber de amonestar a un hermano, tanto de este lado como del otro. ¿Para qué? Porque si hay alguien que está en el error, hermanos, todo eso hay que hacerlo para el bien de la iglesia, para que la iglesia no se convierta en una sinagoga de Satanás. Y miren, y termino ya con esta cita que se encuentra en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 211. Este libro dice lo siguiente. Escuchen bien lo que dice la sierva del Señor. Dice, corremos el peligro. ¿Cuál peligro corremos? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu y alberguen a toda ave inmunda y
aborrecible. ¿Cuál es el peligro que corremos nosotros como iglesia? De llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todos corremos ese peligro? Por eso es, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que todos los días estar como el vigía, levantado en la muralla, como el vigilante. Cuando veamos al enemigo que viene contra nosotros, estar atentos para poder enfrentarlo. Hermanos, y todo error y toda confusión tiene que ser enfrentada. Con un escrito está. Pero para poderlo enfrentar con un escrito está, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tenemos que prepararnos en la sana doctrina. Tenemos que beber del vino puro de uvas frescas, que es la sana doctrina que nuestro Señor Jesucristo vino a darle a este mundo, a su iglesia, al remanente que el Señor ha escogido para este tiempo. Hermanos, si queremos ser del remanente, ¿qué tenemos que hacer? Beber del vino que el Señor ofrece. Aceptar la sana doctrina, despojarnos de todo lo que es confusión, de todo lo que es el error, pedirle al Señor sabiduría y sobre todo, con un corazón contrito y humillado, pedirle al Señor en oración: Señor, perdóname si te he ofendido, si he albergado el error, si tengo un mal carácter, porque también, hermano, una de las cosas que el Señor viene a buscar es un pueblo que refleje su carácter, un carácter perfecto, un carácter que demuestre que fue a buscar y salvar a quienes, a los que se han perdido. ¿Y cómo hacemos eso? A través del amor de Cristo que fluya y more en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, los que puedan, vamos entonces a postrarnos de rodillas para tener una oración final para terminar. Amante Padre que mora en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus amonestaciones, por tus exhortaciones, por tus consejos. Te damos gracias, Señor, por ello, porque queremos la salvación, Señor. Queremos la salvación y te rogamos que si hemos sido rebeldes a tu llamado, que tú nos perdones y que tú nos des la oportunidad de poder reconciliarnos contigo, Señor. Que tú puedas tocar nuestros corazones, porque queremos morar contigo, porque no hay nada en este mundo que sea mejor que tú, Señor. Tú eres el que nos has dado ese vino fresco, puro de uvas, ese vino que es tu verdad, tu palabra, tu preciosa palabra. Esa palabra que convierte el alma, como lo dice el Salmo 19. Por eso te rogamos, Señor, aquí estamos dispuestos a comenzar una nueva vida, a realmente ser reconfortados con la sana doctrina. Perdónanos, Señor, si hemos obrado mal, si hemos hecho lo malo ante tus ojos. Te suplicamos que tú nos levantes de nuevo y que tú nos des la oportunidad de poder abrazar la sana doctrina, que podamos ser transformados, que nuestros caracteres puedan ser transformados completamente y que podamos dar honra y gloria a tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por ocuparnos en tu obra, en este mensaje final que ha de ser proclamado al mundo. Oh, Señor, ayúdanos a que el mundo pueda ser amonestado con nuestras palabras y con nuestro testimonio, y que el mundo pueda entender y puedan reconocer en nosotros que Cristo mora en cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias por tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú bendigas a cada congregación
que ha tomado la decisión de levantar en alto estas preciosas verdades. Y que tú puedas, Señor, morar en cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, que tú puedas morar en nosotros, que tú nos dirijas, que todos los pasos que demos estén dirigidos por ti, Señor. Bendice a cada familia aquí representada. Te pedimos también por aquellos que han apostatado de la verdad y se han ido al error, que tú los puedas traer a la verdad, Señor, que tú los puedas traer a la sana doctrina. Y también te pedimos por nuestros familiares que no te conocen todavía. Te rogamos por los que están pasando necesidad, Señor, que tú puedas suplir sus necesidades. Y también te pedimos que tú pases tu mano sanadora sobre los enfermos. En esta hora te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y te rogamos, Señor, que este día siga siendo un día de delicias, en el cual podamos compartir juntos tu palabra en este precioso día de sábado. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.